La voz pasiva. ¿Cómo podemos reconocer la voz pasiva? Veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasó? En voz activa, el policía detuvo al ladrón. Tenemos el sujeto, que es el policía. Ese sujeto hace la acción de detener. El policía detuvo ¿a quién? Complemento, el ladrón. ¿Vale? Bien, esa es la voz activa. Vamos a tomar esa situación y la vamos a pasar a la voz pasiva. ¿Qué pasó? El ladrón fue detenido por el policía. Entonces, nuestro antiguo complemento, el ladrón, ahora pasa a ser un sujeto. Pero atención, ese sujeto no hace la acción, sino que la recibe. Es un sujeto paciente, ¿sí? Entonces, el ladrón recibe la acción, sufre la acción de ser detenido, ¿sí? Y el policía, que era nuestro antiguo sujeto, ahora pasa a ser un complemento agente. El truco, claro, piensa agente de policía, complemento agente. Bien, bien, bien. Esa entonces es la voz pasiva. Un indicio sutil, claro, es la presencia del verbo ser. Fue detenido. En el Día de Muertos, en México, los familiares construyen un altar para honrar la memoria de los difuntos. Ahí tenemos una voz activa, el verbo construir, el sujeto, los familiares. Veamos el resultado en voz pasiva. Sabemos que tenemos que utilizar el verbo ser en algún momento. Entonces, en la voz pasiva, el altar entonces recibe la acción, sufre la acción, ¿sí? Y lo sabemos porque utilizamos el verbo ser con el participio del verbo de acción, que es construir. Entonces, un altar es construido por los familiares. Los familiares, entonces, es el complemento agente, ¿sí? Pero en realidad son los familiares los que realizan la acción. Entonces, un altar es construido por los familiares para honrar la memoria de los difuntos. ¿Vale? Otra vez aquí, entonces, el verbo ser ahora con el participio pasado del verbo construir. Los mexicanos celebran el Día de Muertos de manera especial. Si transformamos este enunciado en voz pasiva, obtendremos entonces el Día de Muertos es celebrado de manera especial por los mexicanos, ¿vale? Entonces, observamos que el uso del verbo ser es obligatorio en la voz pasiva, ¿sí? Y entonces con el participio pasado del verbo de acción, aquí, celebrar. ¿Y qué pasa si tenemos una frase impersonal? Por ejemplo, una oración impersonal con el pronombre se. En México se celebra el Día de Muertos de forma especial. Aquí tenemos una frase impersonal, es decir, que no hay sujeto. Pues para pasarla a la voz pasiva, ¿sí? Podemos utilizar también el verbo ser de forma impersonal. En México, el Día de Muertos es celebrado de forma especial, es decir, que aquí no tenemos complemento agente, ¿ves? Tenemos el verbo ser, tenemos el participio pasado aquí del verbo celebrar, pero no tenemos el por, que nos indica quién hace la acción, ¿sí? O sea, el agente. Entonces, en México, el Día de Muertos es celebrado de forma especial y con eso mantenemos el carácter impersonal de la oración pasándola al giro pasivo. Y ya está.
Nada más de momento. Hasta pronto.